Mateo capítulo 7, los versículos 15 al 20. En el capítulo 7, los versículos 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, hermanos, esta es la quinta ocasión en que tenemos la oportunidad de detenernos a considerar la enseñanza de este pasaje del Sermón del Monte, en el cual el Señor Jesucristo, como hemos visto, advierte a su auditorio del peligro de los falsos profetas. Como hemos visto ya, un falso profeta es aquel que habla falsedad en el nombre de Dios. Estos hombres no niegan la existencia de Dios ni la importancia de la Biblia, pero distorsionan el mensaje del Evangelio añadiendo un poco aquí, otro poco allá, de manera que el resultado final es una caricatura del mensaje evangélico. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 19, el apóstol Juan nos advierte lo siguiente acerca de la forma en que nosotros manejamos las Sagradas Escrituras. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Noten, hermanos, que estos hombres no echan a un lado la palabra de Dios. Juan no habla aquí de aquellos que eliminan por completo la Biblia, no. Él está hablando más bien de aquellos que le añaden y le quitan. Tan dañino y peligroso es hablar donde la Biblia no habla que callar donde la Biblia sí habla. Como vimos en un sermón anterior, estos falsos profetas no son un peligro únicamente por lo que dicen, sino también por lo que dejan de decir. Ellos hablan donde la Biblia calla, pero también callan donde la Biblia hablan. Y quitando un poco aquí y añadiendo otro poco allá, no quitan la Biblia por completo, pero la distorsionan y la caricaturizan. En la mañana de hoy concluiremos el estudio de esta sección del Sermón del Monte en Mateo 7, concentrándonos en esta ocasión en el versículo 19. Dice aquí el Señor: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ya hemos visto la definición de un falso profeta, el engaño del falso profeta, la doctrina del falso profeta, el desenmascaramiento del falso profeta, y en la mañana de hoy veremos finalmente el destino del falso profeta. Su definición, su engaño, su doctrina, su desenmascaramiento, hoy veremos su destino. ¿Qué dice el Señor en el versículo 19? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y para considerar la enseñanza del Señor en este texto, quisiera que veamos básicamente dos cosas. Primeramente veremos el sujeto de esta declaración y en segundo lugar lo que se dice de ese sujeto. Los que no tienen mucho tiempo que salieron de la escuela recordarán que en nuestra clase de gramática se nos decía que la oración consta de dos partes esenciales: el sujeto y el predicado. El sujeto es aquel de quien se habla en la oración y el predicado es lo que se dice o se predica del sujeto. Bueno, tomemos entonces esta oración y dividámosla en sus dos partes esenciales, su sujeto y su predicado, y entonces veremos qué es lo que el Señor nos enseña aquí acerca del destino de los falsos profetas.
¿De quién, hermanos, o de quiénes está hablando aquí el Señor? ¿Quién es o quiénes son el sujeto de esta declaración? Allí dice, todo árbol que no da buen fruto. Por el contexto sabemos que se trata primordialmente de los falsos profetas. Versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y ahora dice Cristo, todo árbol que no da buen fruto. Es indudable que se está tratando aquí primariamente de los falsos profetas. Ellos vienen a nosotros vestidos de ovejas, hablando en el nombre de Dios, con una Biblia en la mano, probablemente usando un lenguaje evangélico. Sin embargo, dice Cristo, a pesar de su disfraz, hay una forma de reconocerlos por sus frutos. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta conocidísima sentencia bíblica entonces se aplica de manera primaria en el texto a los falsos profetas. ¿Y cuáles son esos frutos por medio de los cuales reconoceremos a estos hombres a pesar de su disfraz? Como hemos dicho ya, por medio de sus creencias y por medio de su carácter. Por cuanto estos hombres distorsionan la doctrina bíblica, poseen como consecuencia un carácter también distorsionado. Hermanos, nosotros somos el resultado de lo que creemos. Seamos cristianos o no, nosotros somos el resultado de lo que creemos. Un énfasis doctrinal desbalanceado traerá como resultado un carácter también desbalanceado. Estos hombres pueden por un momento dado comportarse de un modo similar al comportamiento de un buen cristiano. Podrán imitar externamente algunas de las virtudes que caracterizan a los verdaderos hijos de Dios, pero nunca podrán, bajo ninguna circunstancia, mostrar en sus vidas como un patrón aquellas características que el Señor menciona al inicio del Sermón del Monte y que conocemos como las bienaventuranzas. ¿Cómo son los cristianos? Pobres en espíritu, manso, etcétera, etcétera. Si quieres guardarte de no caer en las garras de un falso profeta, he aquí, mi hermano, los frutos que debes examinar. ¿Qué cree el individuo y cómo es su carácter? Esa y no otra debe ser nuestra tabla de evaluación. Ahora bien, penosamente, esa no es la norma que todos aplican hoy día. Y precisamente por eso muchos quedan atrapados en las garras del error. ¿Cuáles son los elementos que se toman en cuenta hoy día para evaluar a los ministros del Evangelio? Bueno, podríamos citar al menos 5 normas usadas comúnmente para determinar quién es un siervo de Dios y quién no lo es, normas que no sirven para eso. ¿Cuáles son esas normas? Bueno, en primer lugar, algunos evalúan a los predicadores o a las iglesias o a los movimientos religiosos en general por la cantidad de personas que logran aglutinar alrededor de sí. Dios debe estar en este o en aquel lugar porque hay muchas personas allí, pero seguramente no se encuentra en este o en aquel otro lugar porque allí no hay mucha gente. Hermanos, ¿es eso lo que dice nuestro Señor en nuestro texto? ¿Por sus números los conoceréis? No, eso no es lo que dice Cristo nuestro Señor. Nada se menciona en este pasaje acerca de números, acerca de cantidad. De hecho, más bien Cristo nos advierte en el versículo 13 que son muchos los que entran por la puerta falsa de la conversión falsa, guiados precisamente por los falsos profetas.
Versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. A veces enferma, hermanos, ver algunos ministerios hablar a favor de sí mismos con estadísticas. A Dios nos está bendiciendo. ¿Por qué? Porque ya tenemos tantas iglesias, porque ya tenemos tantos miembros, porque ya tenemos tantos programas misioneros. Hermanos, los números no son una tabla de evaluación. Cristo dice aquí, por la puerta ancha que lleva a la perdición, son muchos los que entran. Y en el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Y qué les dirá Cristo? Yo nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No pocos, hermanos, muchos. Ahora debo aclarar que no podemos por esto llegar a la conclusión inversa y decir que donde hay mucha gente entonces tienen que ser falsos. No. Lo que estamos diciendo es que los números no son una tabla de evaluación ni a favor ni en contra, que no debemos basarnos en los números para llegar a ninguna conclusión. El apóstol Pedro predicó un poderoso sermón en el día de Pentecostés que atrajo 1000 almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. 3000 almas en un solo día. Y unos días más adelante otros 5000 se añadieron a la iglesia. Sin embargo, a Jeremías y a Ezequiel les tocó un ministerio que no dio muchos frutos numéricos. Pero tanto Jeremías, Ezequiel y el apóstol Pedro ministraron la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Los números no son una tabla de evaluación. No debemos concluir que Dios está bendiciendo un ministerio simplemente porque ha logrado aglutinar mucha gente. Como tampoco debemos pensar que un ministerio no tiene la bendición de Dios porque no ha podido hacer eso. Primera a los Corintios, capítulo 3. Hermanos, esto es importante. Esto es importante. Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 13. Hablando del juicio que ha de llevarse a cabo aún de los siervos de Dios, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La palabra que Reina Valera traduce allí como cual sea, significa literalmente de qué clase sea. Por eso la Biblia de las Américas traduce el texto de este modo: el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. No es la cantidad lo que será evaluado en aquel día, sino la calidad. Por eso decía un siervo de Dios, cuando yo oigo a alguien que me dice: ¿cuántos asisten a tu iglesia los domingos en la mañana? ¿Cuántos miembros hay? Para entonces decirnos: en mi iglesia yo tengo tantos miles. Él dice, yo más bien le pregunto: ¿y cuánto van al culto de oración? ¿Cuánto van al culto de oración los miércoles? Porque los que van al culto de oración son los que verdaderamente son miembros de esa iglesia. Hermanos, yo sé que hay momentos en que una situación puede llevar a alguien a ausentarse del culto de oración, pero una persona que dice ser cristiana, que dice ser miembro de una iglesia, pero se ausenta fácilmente de aquel culto en el que la iglesia viene a derramar su corazón delante de Dios para pedir su bendición por el ministerio, esa persona, aunque dice ser cristiana y dice pertenecer a una iglesia, en su corazón está muy lejos de amar al pueblo de Dios. No, hermanos, no es cantidad lo que queremos, es calidad. Personas que realmente amen el reino de Dios, personas que realmente amen las almas, personas que estén preocupados por lo que esté pasando en esta o en aquella otra iglesia y vienen cada miércoles a derramar su corazón delante de Dios y decir: oh Dios, bendice tu reino, porque esta no es una obra de hombres, es una obra de Dios y solamente puede ser hecha con el poder del Espíritu Santo cuando la iglesia de Dios ora. No, hermanos, no es cantidad, es calidad.
Hermanos, que no se nos llenen los ojos cuando veamos estadios llenos de personas y entonces pensemos, Dios debe estar allí, mira cuánta gente. No, hermanos, esa masa de personas no prueba nada, ni a favor ni en contra. George Whitefield, aquel gran predicador del siglo XVIII, aglutinaba multitudes alrededor de sí. Nos dicen los historiadores que en ocasiones llegaron a congregarse hasta 30,000 personas para escucharle predicar. Y ahora yo me pregunto, ¿es ese hecho el que debe llevarnos a la conclusión de que Whitefield era un siervo fiel? ¿Que aglutinaba 30,000 y 20,000 personas a su alrededor? No, de ningún modo. Sabemos que Whitefield era un hombre fiel por el contenido de su predicación y por la calidad de su fruto. Eso es lo que habla a su favor. En segundo lugar, otros usan como tabla de evaluación el celo que las personas manifiesten en su ministerio. El celo, la pasión. Pastor, hay que ver el celo con que esas personas ministran la palabra. ¿Cómo se dedican por entero a su labor? Hermanos, eso tampoco prueba nada. ¿Han visto ustedes el celo con que los testigos de Jehová se lanzan a la calle a vender sus mercancías? ¿Su podrida mercancía? ¿O el de esos mormones que dejan sus familias, que dejan la comodidad del norte y vienen a pasar trabajos en países como los nuestros? ¿Eso es celo? Mi amigo, vamos a nuestro texto otra vez. Allí no dice por su celo los conoceréis. Se puede manifestar un gran celo por alguna creencia en particular y eso en nada acredita tal creencia como verdadera, como tampoco prueba que sus adherentes sean hijos de Dios y vayan camino al cielo. Mateo capítulo 23. Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra y no en bicicleta, a pie. Recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Eso era celo? Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, y eran sumamente meticulosos apartando sus diezmos y guardando el día de reposo. Pero ¿qué dice Cristo de ellos aquí? Que cuando ganaban un prosélito lo ganaban para el infierno. No es por el celo que los conoceremos, es por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. En tercer lugar, tenemos otros que usan como tabla de evaluación para ver si Dios está bendiciendo o no un ministerio, los edificios que hayan podido levantar, los ministerios que hayan podido desarrollar, los autobuses que puedan tener, si tienen escuela o no tienen escuela. Sí, todo esto es sorprendente, pero nuestro texto tampoco dice por sus edificios los conoceréis, por sus autobuses los conoceréis, por sus programas de radio, de televisión, por sus escuelas, los conoceréis. Ninguna de esas cosas es mencionada por el Señor como una evidencia que apruebe o desapruebe un ministerio. Sencillamente no debemos usar esas cosas para evaluar a nadie, ni a favor ni en contra. Y tenemos un ejemplo bíblico de algunas personas que se dejaron llenar la cara por un edificio. Cuando el Señor Jesucristo profetizó a sus discípulos que Jerusalén sería destruida porque la ira de Dios caería sobre Israel por sus pecados, ellos inmediatamente pensaron en el templo. ¡Qué cosa tan majestuosa era el templo de Salomón! El edificio que estaba en pie en los días del Señor no era el templo original, pero aún así era majestuoso, el orgullo de los judíos. De modo que cuando Cristo anuncia el castigo de Dios sobre el pueblo, y que la casa de Israel sería dejada desierta, ellos piensan de inmediato el templo. El templo. Marcos capítulo 13, versículo 1. Habiendo predicho que todo sería destruido,
Dice en el capítulo 13, versículo 1, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Lucas nos dice que algunos de los discípulos hablaban en ese momento de cómo el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Es como si los discípulos estuviesen diciendo al Señor: ¿también quedará desolado este hermoso templo? ¿Esta estructura tan majestuosa? A lo que el Señor responde, versículo 2: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, la majestuosidad del edificio no se correspondía con lo que había en el corazón de los que estaban dentro. Fue hablando de ese mismo edificio que Cristo dijo en una ocasión que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Hermanos, nosotros tenemos un gran deseo de tener un nuevo edificio. Y ese deseo en sí mismo es lícito. Yo sueño con ver esa edificación levantada. Sueño con el que algún día pronto podamos vernos todos juntos adorando a Dios, sentados en un mismo salón y no desparramados por aquí y desparramados por allá. Pero nunca olvidemos esto, hermanos: el que tengamos un edificio o el que no lo tengamos no es lo que probará o dejará de probar la genuinidad de este ministerio. El día que dejemos a un lado la predicación de la palabra de Dios que alimenta a las ovejas del Señor y comencemos a entretener cabras con un dramita, con una película, con un asunto por aquí y por allá, el día en que esta iglesia se convierta en un club social donde la gente viene a pasar un buen rato, o si llegara a quebrantarse nuestra unidad interna, la armonía entre unos y otros, hermanos, no importa que tan grande y hermoso sea nuestro edificio, no será más que un grande y hermoso mausoleo. El otro día, estando en el cementerio Cristo Redentor, el pastor Lester y yo comentábamos acerca de la belleza y majestuosidad de algunos panteones. Algunos panteones del cementerio Cristo Redentor son verdaderas obras de arte. Pero no importa qué tan grande o hermoso pueda ser un panteón, a nadie le gustaría vivir en uno, a menos que no tenga algún desajuste emocional. ¿No le gustaría? Hermanos, un gran edificio levantado con el propósito de que la iglesia se reúna allí para adorar a Dios puede convertirse andando el tiempo en un mausoleo. ¿Y cuántas catedrales en Europa son testigos mudos de esta triste realidad? Y no solo en Europa, en el mundo entero. Lugares que fueron antes iglesias de Cristo, hoy no son más que sepulcros blanqueados, como aquellos de quienes Cristo habla en Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. No importa qué tan hermosos puedan ser los edificios, si lo que hay dentro no es otra cosa que hipocresía e iniquidad, Dios no habita en ellos, y si Dios no manifiesta su presencia en ellos, lo que tenemos allí es un gran panteón. Hemos dicho entonces que no debemos evaluar a los ministros ni sus ministerios en base a números, en base al celo, en base a los edificios o programas que hayan podido establecer. A esto añadimos en cuarto lugar que tampoco debemos evaluarlos por su capacidad de oratoria. Tampoco debemos evaluarlos por su predicación, en cuanto a la calidad de la predicación. El hecho de que un individuo hable bien solo prueba que es un buen orador, pero nada más. Cristo no dice aquí: por su retórica los conoceréis. Como vimos hace unos domingos atrás en nuestra serie de exposiciones en 1 Corintios 13, Pablo declara que se puede poseer una gran habilidad de comunicación sin tener amor, y en tal caso no somos nada.
Hermanos, sé que me estoy extendiendo en este punto, pero es que pienso que es algo importante, establecer con precisión los parámetros a través de los cuales hemos de juzgar a todos aquellos que vienen a nosotros con una Biblia en la mano, afirmando ser siervos del Dios Altísimo. Así que no voy a permitir mencionar una cosa más en cuanto a esto. En quinto lugar, los prodigios y dones extraordinarios tampoco deben servirnos para evaluar a los siervos de Dios. Muchos se sienten confundidos hoy al ver que hay personas que parecen tener la capacidad de sanar a los enfermos o de hacer cosas que en verdad son sorprendentes y se preguntan, ¿acaso no estará envuelto en todo esto el poder de Dios? Pastor, en esos cultos ocurren cosas verdaderamente extraordinarias. Sí, yo lo sé, pero eso tampoco prueba nada. Eso tampoco prueba nada. Versículo 21, Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No voy a extenderme mucho en la explicación de ese texto porque Dios mediante lo veremos el domingo próximo. Pero ¿qué dice el Señor aquí? Muchos vendrán delante de mí en aquel día, confiados en el hecho de que pudieron hacer grandes cosas en sus cultos. Señor, mira que yo sané cojos. Señor, mira que yo sané ciegos, mudos, sordos. ¿Cómo puede ser, oh Dios, que yo esté ahora entre los culpables condenados? Y Cristo dirá, nunca os conocí, con todo y sus milagros, con todo y sus profecías, con todo y su echar fuera demonios, son hacedores de maldad. Eso no prueba nada. No prueba nada. Segunda Tesalónica capítulo 2. Oh hermanos, cuántas almas engañadas, simplemente porque en este o en aquel lugar hay un sanador. Hermanos, eso no prueba nada. Dice Pablo en 2 Tesalónica 2:11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y en el versículo 9 vemos claramente que se está hablando allí de gran poder, señales y prodigios mentirosos. Gran poder, señales y prodigios mentirosos. Volvamos a nuestro texto que dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. No por los números, no por el celo, no por los edificios, no por la oratoria, no por los milagros. Allí dice, por sus frutos. ¿Cuáles frutos? Su credo y su carácter. He ahí lo que debemos evaluar de un hombre que afirma ser siervo del Dios Altísimo. Pablo dijo a Timoteo en una ocasión, hijo mío, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Él hay las dos cosas. Hijo mío, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. He ahí las dos cosas que un siervo de Dios debe vigilar celosamente en sí mismo, y por lo tanto las dos cosas que la iglesia debe mirar al evaluarlos. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, ¿cuál es el tema central de la carta de Pablo a los romanos? El tema central de la carta a los romanos es el Evangelio de Cristo. Cuando Pablo habla aquí de la doctrina apostólica, se refiere a muchas cosas
pero en el centro de todas ellas está el Evangelio de Cristo. Hermanos, no debemos tildar de falso profeta, escuchen esto con atención, no debemos tildar de falso profeta a todo aquel que no esté de acuerdo con nosotros en todos y cada uno de los detalles que conforman nuestra teología. Eso sería un extremo. Eso no es lo que estamos diciendo. Pero todo aquel que distorsione la esencia del Evangelio de Cristo es un falsante, aunque muchos lo sigan, aunque predique bien y con mucho celo, aunque posean un gran edificio y aunque para colmo tenga poderes milagrosos. Es un falsante. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, maldito de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito de Dios. ¿Y cuál es el mensaje esencial de ese evangelio? Que el pecador es justificado delante de Dios solo por gracia, solo por medio de la fe, una fe que descansa solo en Cristo para salvación. Ahora es evidente que hay una palabra clave en todo esto, la palabra solo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que esa pequeña palabra solo es lo que puede marcar la diferencia entre el cristianismo verdadero y el falso? La palabra solo. La iglesia de Roma, por ejemplo, nuestra iglesia oficial, esa iglesia cree que el pecador es justificado por gracia. ¿Sabían ustedes eso? La iglesia católica romana cree que el pecador es justificado por gracia y cree que es justificado por medio de la fe en Cristo. Ellos no tienen problema alguno en aceptar ese punto. Lo que la iglesia de Roma no puede aceptar en su teología es la inclusión de la palabra solo. Esa pequeña palabra hace un mundo de diferencia. Por eso Lutero decía que la iglesia cae o permanece en pie en base a la doctrina de la justificación por la fe sola. Y todos los reformadores pensaban lo mismo. Esa es la esencia del evangelio. Pablo dice en Gálatas 1:8 que todo aquel que distorsione ese evangelio está bajo la ira de Dios. ¿Cuál evangelio? El evangelio que predica salvación por medio de la fe sola. Gálatas 2:11. Vamos a seguir viendo el contexto. Sabiendo, 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando Pablo habla de algunos que estaban pervirtiendo el evangelio, está hablando de aquellos que quieren añadir obras a la fe. Versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por guardar la ley, por las obras, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que en verdad fue en vano?
Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe, sin obras, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice Pablo, es imposible que alguien pueda justificarse por sus obras, porque Dios exige una obediencia perfecta. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Yo sé que fue un texto largo, pero lo hice a propósito, hermanos. Yo no estoy sacando un texto fuera de su contexto. Es evidente que cuando Pablo habla allí de distorsionar el Evangelio, está hablando de añadirle obras a la fe. Añadirle obras a la fe. Todo aquel que distorsione este Evangelio de la salvación por la fe sola, cae dentro del anatema del apóstol Pablo. Y ahora yo quisiera hacer una aclaración. Hermanos y amigos, al decir esto, créanme que no nos mueve ninguna animadversión contra la iglesia de Roma. Por el contrario, nos mueve la preocupación de ver tantas personas engañadas dentro de ese sistema, muchos de ellos creyendo incluso que la iglesia está cambiando. Sí, ciertamente ha habido cambio de forma en estos últimos años en la iglesia de Roma, y ya vemos hasta predicadores que parecen evangélicos. Hermanos, el fondo sigue siendo el mismo. La iglesia de Roma no puede cambiar en su fondo, porque sería negar la doctrina de la infalibilidad papal. Tendrían que llegar a la conclusión de que algunos papas se equivocaron al formular ciertas doctrinas, y es imposible que la iglesia católico romana haga eso. La iglesia de Roma no cree en la doctrina de la justificación por la fe sola. No la ha creído ni la creerá, porque es parte de su teología oficial decir que somos justificados por la fe más nuestras obras. He aquí la declaración oficial del Concilio de Trento en el canon 9 de la sesión 6, hablando de la justificación. Si alguno dijere que el impío se justifica por la fe sola, de modo que entienda que no se requiere nada para cooperar para conseguir la gracia de la justificación, que sea maldito. Hermanos, eso es lo que cree oficialmente la Iglesia Católica Romana. Si alguno dijere que el impío se justifica por la fe sola, que sea maldito. Así que la justicia perfecta de Cristo y su muerte en la cruz no son suficientes. Para justificar al pecador hay que añadir nuestras obras. Eso es básicamente lo que esta declaración enseña. Y no solo lo aclara y lo declara, sino que anatemiza a todo aquel que crea lo contrario. Y al final de esa parte del concilio que trata sobre la justificación, los católicos añadieron la siguiente declaración en el canon 33. Si alguno dijere que por esta doctrina católica sobre la justificación se rebaja en alguna manera la gloria de Dios o los méritos de Jesucristo, que sea maldito. Ellos ciertamente rebajan los méritos de Jesucristo y luego llaman malditos a todos los que le acusen de hacerlo.
ellos están rebajando los méritos de Cristo. Como bien señaló Juan Calvino al comentar esta última declaración, es como si un hombre cometiera un asesinato en plena plaza pública, delante de los ojos de todo el mundo, y sin embargo prohibiera el que nadie pensara que ese crimen tan abiertamente cometido se había producido. Yo mato a una gente delante de todo el mundo y digo, maldito el que diga que yo lo maté. Ahora yo digo una vez más, ¿nos mueve el odio el decir estas cosas? No, hermanos, no, mi amigo. Nos mueve más bien la compasión de ver tantas almas sumidas en el error de creer que podemos hacer por nosotros mismos más de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De los que declararon esa doctrina en el Concilio de Trento se puede decir lo mismo que Pablo dijo de los judíos en Romanos 10:3, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignoran la justicia de Dios en Cristo y ahora quieren establecer la suya propia. Volviendo entonces a nuestra línea de argumentación, hemos de evaluar a los ministros del Evangelio en base a sus frutos. Su credo, es decir, su teología, pero también su carácter. Somos salvos por la fe sola, pero la fe que salva no viene sola. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios, dice Pablo, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No somos salvos por obras, pero somos salvos por medio de la fe para obrar, y el que no obra no tiene fe. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:22? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, etcétera. Donde quiera que ese fruto esté ausente, aún se tenga una teología correcta, debemos concluir que la gracia de Dios no ha obrado. Nuestro Señor Jesucristo describió con lujos de detalle cómo son los ciudadanos de su reino. Los ciudadanos de su reino son pobres en espíritu, son personas que entienden que hay una maldad intrínseca en su corazón, entienden que no merecen nada, que espiritualmente no son nada. ¿Y a qué los lleva es entender su miseria espiritual? A llorar su pecado. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados aquellos que saben que no son perfectos delante de Dios, que día tras día viven en una actitud de arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento de nuestros pecados no es una cosa que se hace una sola vez y para siempre. Cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor, una actitud de arrepentimiento es implantada en el corazón y el cristiano se vive arrepintiendo todos los días de su vida. Allí no dice bienaventurados los que lloraron el día de su conversión. Ay, pastor, yo quiero que usted vea cuántas lágrimas yo derramé el 25 de octubre del 57 o del 84. No, hermano, la pregunta es: ¿y qué ha pasado desde ese 25 de octubre hasta el día de hoy? Es un dolor para ti el haber pecado contra Dios. Es un dolor diario experimentar el saber que nos quedamos cortos de alcanzar la gloria de Dios, porque la Biblia dice que el verdadero Hijo de Dios llora. Conoce la maldad de su corazón y eso lo aflige delante de Dios. ¿Conoces tú esa lucha espiritual? ¿Sabes tú lo que es venir delante de Dios con lágrimas en los ojos y decir: oh Dios, otra vez he pecado contra ti? Porque si no conoces eso, tú no eres cristiano. Los hijos de Dios son mansos, dice Cristo. Son mansos, no tienen nada que defender, excepto la gloria de Dios y el honor del Evangelio. Los hijos de Dios tienen hambre y sed de justicia. No se conforman con lo que han alcanzado todavía. Y por eso día tras día, semana tras semana, hacen todo el esfuerzo que esté a su alcance. ¿Para qué? Para poder crecer en santidad. Por eso, en vez de perder el tiempo viendo horas de televisión, por eso en vez de perder el tiempo en conversaciones vanas que no aprovechan, por eso en vez de perder el tiempo de andar en casa, hablando lo que no hay que hablar, esos cristianos quieren aumentar su vida de piedad. Por eso ustedes los ven aprovechando el tiempo, porque los días son malos, tratando de cultivar su piedad delante de Dios, leyendo los libros que deben leer,
leyendo las Escrituras con regularidad y continuamente delante del trono de la gracia pidiendo a Dios socorro. Y así podríamos seguir por todas las bienaventuranzas. Cristo dice, así son los ciudadanos de mi reino. No es que haciendo tales cosas seremos cristianos, es que si somos cristianos debemos manifestar tales cosas. No es el fruto el que hace al árbol. Cristo dice, el árbol se conoce por el fruto. ¿Quiénes son entonces estos árboles que no dan buen fruto en Mateo 7:19? Primeramente los falsos profetas, pero noten que hemos dicho primeramente, no únicamente. Esta declaración es aplicada en Mateo 7 a los falsos profetas de manera particular, pero es una declaración general que puede ser aplicada a todo aquel que clame ser hijo de Dios. Cristo dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Trátese de un ministro del Evangelio o de un simple profesante, la genuinidad de su fe será evidenciada por sus frutos. ¿Y qué sucederá con los árboles que no den buen fruto? Bueno, ya hemos visto el sujeto de la declaración. Veamos ahora, hermanos, bien breve, lo que se predica de ese sujeto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso es algo que ocurrirá ciertísimamente. No importa que el árbol esté lleno de hojas o esté lleno de flores, si no da buen fruto, los buenos frutos que hemos mencionado hace un momento y en el mensaje anterior, será cortado y echado en el fuego. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y en un tono similar, dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Yo sé que no es muy popular hablar de condenación eterna en estos tiempos modernos, pero es de esa condenación eterna de la que habla nuestro texto. En Mateo capítulo 3, versículo 10, dice Juan el Bautista, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. He ahí el destino de los falsos profetas y de todos aquellos que profesan la fe, pero han preferido entrar por la puerta ancha y transitar por el camino espacioso. Como hemos dicho antes, hay una conexión inseparable entre la puerta estrecha, el camino angosto y la vida, así como hay una conexión inseparable entre la puerta ancha, el camino espacioso y la perdición. Bien, hermanos, ya hemos visto la definición de un falso profeta, su engaño, su doctrina, su desenmascaramiento, y hoy en la mañana hemos visto finalmente su destino. Pero no quisiera concluir el estudio de este texto sin antes responder también brevemente la siguiente pregunta. Y hermanos, todo el sermón vale lo que yo voy a decir ahora. La siguiente pregunta: ¿por qué permite Dios que haya hombres como estos que tanto daño hacen a la verdad y a las almas de los hombres? ¿Por qué permite Dios que haya en el mundo falsos profetas? Bueno, basados en la información que tenemos en las Escrituras, podemos decir al menos dos cosas al respecto. En primer lugar, a través de los falsos profetas, Dios prueba el amor y la fidelidad de los que en verdad son suyos. Deuteronomio capítulo 13. A través de los falsos profetas, Dios prueba el amor y la fidelidad de los que en verdad son suyos. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños,
y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal, oiga bien, y si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció, pero todo eso diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Probamos la realidad de nuestro amor a Dios en que no damos oído a los enemigos de Dios. Hermanos, el error siempre será más popular que la verdad. Recuerden esto, el error siempre será más popular que la verdad. La verdad parece demasiado estricta a los oídos de aquellos que no aman a Dios. Y cuando se les ofrece salvación, entrando por una puerta ancha y transitando por un camino cómodo y espacioso, donde no tenemos que luchar contra nuestro propio yo, donde no tenemos que luchar contra nuestros deseos e inclinaciones carnales, no lo piensan dos veces. Pablo dice en 1 Corintios 11:19, es preciso que entre vosotros haya disensiones, y la palabra griega allí es herejías, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es preciso, dice Pablo, que hayan disensiones entre vosotros, porque allí se probará quiénes realmente aman a Dios y quiénes no. Y en 1 de Juan 2:19, precisamente en el contexto de los maestros del error y de aquellos que se dejan seducir por los maestros del error, ¿qué dice Juan? Salieron de nosotros, siguiendo a esos maestros, porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Por qué permite Dios entonces a los falsos profetas? Para separar la paja del trigo, para probar quiénes son verdaderas ovejas de Cristo y quiénes no, porque las ovejas de Cristo no oyen la voz de los extraños. Y en segundo lugar, los falsos profetas son un instrumento de castigo en las manos de Dios contra aquellos que rechazan deliberadamente la verdad del Evangelio. Los falsos profetas son un instrumento de castigo en las manos de Dios contra aquellos que rechazan abiertamente la verdad del Evangelio. Segunda Tesalónica 2:11. Ya leímos ese texto, vamos a leerlo otra vez. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El rey Acab no podía soportar las palabras del profeta Elías, no podía soportar la palabra del profeta Micaías. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos le decía lo que él quería oír. Lo que él quería oír. No amaba la verdad de Dios, no la amaba. Y finalmente murió por prestar oídos a la voz de los falsos profetas. Alguien dijo con sobrada razón que el que no cree en Dios, en el Dios que se nos revela en las Escrituras, es capaz de creer cualquier cosa. El hombre que no cree en Dios es capaz de creer cualquier tontería que se le presente. Y eso es parte del juicio de Dios. Oh, mi amigo, quiera Dios que esa no sea tu historia. Yo no te pido en esta mañana que me creas a mí. Lo que te pido es que busques de todo corazón la verdad revelada por Dios en su palabra, la verdad del Evangelio de Cristo, porque nunca ha habido nadie que haya buscado de corazón y se haya quedado sin encontrar. Cristo dijo en una ocasión: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿deseas tú realmente conocer la verdad de Dios para hacer la voluntad de Dios?
o en verdad le temes a la verdad porque sabes en el fondo que no deseas doblegarte ante ella. ¿Qué puedes decir acerca de ti mismo? He ahí la causa primaria por la que muchos están a expensas del error. No aman la verdad, sencillamente prefieren ignorarla para no enfrentarse con ella. ¿Por qué? Porque no quieren doblegar su voluntad. No quieren doblegar su voluntad. Quiera Dios, repito, que esa no sea tu historia. Que no sea la historia de ninguno de nosotros. Mi amigo, es preferible cojear en el camino de la verdad que correr en el camino del error. Yo sé que hay muchos aquí que están cojeando en el camino de la verdad. Hermano, es mejor que sigas cojeando en el camino de la verdad y no que corras en el camino del error. Que Dios nos ampare. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque tenemos en nuestras manos esta palabra profética tan segura, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta aquel día en que ya no vivamos más por fe, sino que comencemos a andar por vista. Pero mientras tanto, Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento y sobre todo pone en nuestro corazón un profundo anhelo por la verdad y un profundo anhelo por hacer tu voluntad, para que no seamos seducidos por los maestros del error, y todo ello con el consentimiento de nuestro propio depravado corazón. Padre, sé con nosotros ahora y llévanos pensando estas cosas, y una vez más pedimos, oh Padre, continúa dándonos tranquilidad, para que en medio de esa tranquilidad podamos venir esta tarde a continuar adorándote a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza del Señor en este texto, quisiera que veamos básicamente dos cosas. Primeramente veremos el sujeto de esta declaración y en segundo lugar lo que se dice de ese sujeto. Los que no tienen mucho tiempo que salieron de la escuela recordarán que en nuestra clase de gramática se nos decía que la oración consta de dos partes esenciales: el sujeto y el predicado. El sujeto es aquel de quien se habla en la oración y el predicado es lo que se dice o se predica del sujeto. Bueno, tomemos entonces esta oración y dividámosla en sus dos partes esenciales, su sujeto y su predicado, y entonces veremos qué es lo que el Señor nos enseña aquí acerca del destino de los falsos profetas. ¿De quién, hermanos, o de quiénes está hablando aquí el Señor? ¿Quién es o quiénes son el sujeto de esta declaración? Allí dice, todo árbol que no da buen fruto. Por el contexto sabemos que se trata primordialmente de los falsos profetas. Versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y ahora dice Cristo, todo árbol que no da buen fruto. Es indudable que se está tratando aquí primariamente de los falsos profetas. Ellos vienen a nosotros vestidos de ovejas, hablando en el nombre de Dios, con una Biblia en la mano, probablemente usando un lenguaje evangélico. Sin embargo, dice Cristo, a pesar de su disfraz, hay una forma de reconocerlos: por sus frutos. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos. Mateo capítulo 7, los versículos 15 al 20. En el capítulo 7, los versículos 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, hermanos, esta es la quinta ocasión en que tenemos la oportunidad de detenernos a considerar la enseñanza de este pasaje del Sermón del Monte, en el cual el Señor Jesucristo, como hemos visto, advierte a su auditorio del peligro de los falsos profetas. Como hemos visto ya, un falso profeta es aquel que habla falsedad en el nombre de Dios. Estos hombres no niegan la existencia de Dios ni la importancia de la Biblia, pero distorsionan el mensaje del Evangelio, añadiendo un poco aquí, otro poco allá, de manera que el resultado final es una caricatura del mensaje evangélico. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 19, el apóstol Juan nos advierte lo siguiente acerca de la forma en que nosotros manejamos las Sagradas Escrituras. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro malos, así que por sus frutos los conoceréis. Esta conocidísima sentencia bíblica entonces se aplica de manera primaria en el texto a los falsos profetas. ¿Y cuáles son esos frutos por medio de los cuales reconoceremos a estos hombres a pesar de su disfraz? Como hemos dicho ya, por medio de sus creencias y por medio de su carácter. Por cuanto estos hombres distorsionan la doctrina bíblica, poseen como consecuencia un carácter también distorsionado. Hermanos, nosotros somos el resultado de lo que creemos. Seamos cristianos o no, nosotros somos el resultado de lo que creemos. Un énfasis doctrinal desbalanceado traerá como resultado un carácter también desbalanceado. Estos hombres pueden por un momento dado comportarse de un modo similar al comportamiento de un buen cristiano. Podrán imitar externamente algunas de las virtudes que caracterizan a los verdaderos hijos de Dios, pero nunca podrán, bajo ninguna circunstancia, mostrar en sus vidas como un patrón aquellas características que el Señor menciona al inicio del Sermón del Monte y que conocemos como las bienaventuranzas. ¿Cómo son los cristianos? Pobres en espíritu, manso, etcétera, etcétera. Si quieres guardarte de no caer en las garras de un falso profeta, he aquí, mi hermano, los frutos que debes examinar. ¿Qué cree el individuo y cómo es su carácter? Esa y no otra debe ser nuestra tabla de evaluación. Ahora bien, penosamente, esa no es la norma que todos aplican hoy día. Y precisamente por eso muchos quedan atrapados en las garras del error. ¿Cuáles son los elementos que se toman en cuenta hoy día para evaluar a los ministros del Evangelio? Bueno, podríamos citar al menos 5 normas usadas comúnmente para determinar quién es un siervo de Dios y quién no lo es, normas que no sirven para eso. ¿Cuáles son esas normas? Bueno, en primer lugar, algunos evalúan a los predicadores o a las iglesias o a los movimientos religiosos en general por la cantidad de personas que logran aglutinar alrededor de sí. Dios debe estar en este o en aquel lugar porque hay muchas personas allí, pero seguramente no se encuentra en este o en aquel otro lugar porque allí no hay mucha gente. Hermanos, ¿es eso lo que dice nuestro Señor en nuestro texto? ¿Por sus números los conoceréis? No, eso no es lo que dice Cristo nuestro Señor. Nada se menciona en este pasaje acerca de números, acerca de cantidad. De hecho, más bien Cristo nos advierte en el versículo 13 que son muchos los que entran por la puerta falsa de la conversión falsa, guiados precisamente por los falsos profetas.
Versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. A veces enferma, hermanos, ver a algunos ministerios hablar a favor de sí mismos con estadísticas. A Dios nos está bendiciendo. ¿Por qué? Porque ya tenemos tantas iglesias, porque ya tenemos tantos miembros, porque ya tenemos tantos programas misioneros. Hermanos, los números no son una tabla de evaluación. Cristo dice dentro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Noten, hermanos, que estos hombres no echan a un lado la palabra de Dios. Juan no habla aquí de aquellos que eliminan por completo la Biblia, no. Él está hablando más bien de aquellos que le añaden y le quitan. Tan dañino y peligroso es hablar donde la Biblia no habla que callar donde la Biblia sí habla. Como vimos en un sermón anterior, estos falsos profetas no son un peligro únicamente por lo que dicen, sino también por lo que dejan de decir. Ellos hablan donde la Biblia calla, pero también callan donde la Biblia hablan. Y quitando un poco aquí y añadiendo otro poco allá, no quitan la Biblia por completo, pero la distorsionan y la caricaturizan. En la mañana de hoy concluiremos el estudio de esta sección del Sermón del Monte en Mateo 7, concentrándonos en esta ocasión en el versículo 19. Dice aquí el Señor: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ya hemos visto la definición de un falso profeta, el engaño del falso profeta, la doctrina del falso profeta, el desenmascaramiento del falso profeta, y en la mañana de hoy veremos finalmente el destino del falso profeta. Su definición, su engaño, su doctrina, su desenmascaramiento. Hoy veremos su destino. ¿Qué dice el Señor en el versículo 19? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y para considerar